A ver, chicos, vamos a dar respuesta. A ver, un ratito. Compartir, listo. Ok, vamos a darle respuesta a las 4 preguntitas de geografía. A ver, ¿cómo salió? Primera preguntita. A ver, un momentito, mi puntero ya. Las unidades hidrográficas que conforman la vertiente del Pacífico se originan por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera occidental de los Andes, y sus aguas discurren en dirección al Océano Pacífico. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos sobre las características de los ríos de esta vertiente. Primer enunciado. Forman en su mayoría cuencas exorreicas. En su mayoría dice, no dice todas, porque hay arreica, verdadero. 2. En su curso inferior se constituyen meandros. Esto es de la selva baja. Esto es costa. Bueno, Andes y costa. Falso en su curso. 3. Presentan un periodo de mayor estiaje en invierno. Ya. En invierno, efectivamente, se seca. Estiaje es se seca, el agua se seca. Intermitente o irregular. Correcto. Sus cursos se extienden de forma longitudinal. Ajá. Profesora, ¿qué es longitudinal? Es de punto a punto. Eso es longitudinal. Y de esta manera van los ríos de la vertiente del Pacífico. Sí, es correcto. Es correcto. Se extienden de forma transversal, profesora. Transversales de manera paralela, disculpen, paralela a la cordillera de los Andes. Ya, paralela a la cordillera de los Andes, transversal. Listo. Respuesta, letra B. B de bebé. Letra B. Vamos ahora con el ejercicio número 2. El Perú, a pesar de ubicarse en la zona térmica tropical, muestra una diversidad climática como resultado de la convergencia de diferentes factores. De lo mencionado, establezca verdadero o falso los siguientes enunciados. Seguro nos va a preguntar por los factores. La contracorriente ecuatorial contribuye a la formación de las lomas. Las lomas no están en el sector septentrional, sino en el meridional, es decir, centro y sur del país. Ya, he ahí, contracorriente ecuatorial es en el norte o septentrional. Este es falso. Por si acaso, más adelante te pregunten. La contracorriente ecuatorial sabemos que se encuentra en el sector septentrional o norte. Las lomas se encuentran en el centro y sur o zona meridional. Falso. Los Andes obstaculizan el paso de los vientos alisios hacia la costa. Correcto. 3. Barrera natural. La corriente peruana influye en la formación de nubes estrato. Correcto. Hay nubes estrato. La corriente peruana, recuerda que es influyente sobre todo por la excesiva humedad y la generación humedad. La que propicia la llovizna o la garúa es la contracorriente del Pacífico. La contracorriente del Pacífico. 4. El anticiclón del Pacífico Sur traslada aire cálido y húmedo hacia la selva. No, es el anticiclón del Atlántico. Aquí, Atlántico. Ahí era, de repente si te equivocaste, podría haber sido esa parte. Hay quien traslada aire frío, incluso traslada aire cálido y húmedo, dice, ¿no? Aire frío es el anticiclón del Atlántico Sur. Aire frío. Y el Atlántico del Pacífico también es aire frío. Ambos lados, recuerda que viene del Polo Norte. Del sur, disculpen, del Polo Sur. Vienen los aires del Polo Sur. Las aguas son frías. ¿Y por qué habría aire cálido? Erróneo. Erróneo. Salvo si te dirían ciclón, ¿no? El ciclón que está por el lado de Brasil, ese sí traslada aire cálido y provoca u origina lluvias en la costa y en la selva. Respuesta, no, falso. Respuesta correcta, letra D de dado. Falso, verdadero, verdadero y falso. Falso, verdadero, verdadero y falso. Ok, claves de la semana, apunta por favor. A ver, voy a leer. Creo que no habían preguntitas.
No, no habían preguntitas. A ver. Ok. Ahora es momento de seguir avanzando con cívica, chicos. ¿Qué tenemos para cívica? La organización de la sociedad civil. ¿Cómo se organiza? ¿Qué forma? La convivencia democrática y la cultura de paz, así como los problemas, sí, voy a hablar del terrorismo el día de hoy, y los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos. Ok, prácticamente son 3 semanas en una, pero bueno, vamos a hacer el intento. Organizaciones de la sociedad civil. Esto puede ser dado desde un ámbito local, nacional hasta internacional. Se supone que debe ser una naturaleza altruista. ¿Qué es altruista? Altruista es el que hace bien sin esperar nada a cambio. El altruismo hoy en día prácticamente ya no se practica, pero se supone. O sea, las personas que conforman esta organización de la sociedad civil tienen que tener un fin o una mirada altruista. El interés no solo debe ser no debe ser pensado solo en ellos, sino en el interés común. ¿Quiénes destacan como organización civil? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Recuerdas? En una de las semanas lo hablamos. La coordinadora. Las organizaciones, algunas están a nivel internacional y nacional. Tenemos 82 en su haber aproximadamente. Proética es otra organización de la sociedad civil. Entre organizaciones sociales, las personas son naturales o también pueden estar conformadas por personas jurídicas sin fines de lucro, una libre decisión o es bajo, la decisión es voluntaria, no se obliga a nadie. Todos ingresan porque tienen un objetivo, también tienen un objetivo de interés común. Bueno, a través de las actividades que van a realizar estas personas, persiguen la promoción de los derechos humanos, derechos a nivel colectivo o a nivel individual. Eso es lo que promueven las organizaciones. ¿Qué tipo de actividades pueden realizar las organizaciones? Son considerados como organización de vecinos. Las organizaciones de vecinos se promueven por un fin común, que es de entre vecinos. Entre vecinos. Por eso has escuchado de repente Asociación de Pobladores tal nombre, Asociación de Vivienda, Asociación de Propietarios, Junta de Comité Vecinales, Comités Cívicos. Esos son organizaciones de vecinos. Profesora, ¿a qué se refiere con bien común? Solo les interesa que se beneficien de un determinado sector. Ya solo alcanzamos beneficio para la Asociación de Pobladores de Montes Altos, por ejemplo. ¿Qué pueden querer Montes Altos? La construcción de una vía. Que establezcan o definan un parque como área o bien común. Eso promueven las organizaciones de vecinos. Ya si me dices en un ámbito nacional, no, ellos ven por su área. Organización social de base. Promueven algún tipo de ayuda. Aquí ya no importa si son los vecinos o vienen de otro lado, pero es ayuda a todo aquel que lo necesite. ¿Qué tipo de ayuda? Club de madres. Comité de vaso de leches entra como organización social base. Comedores populares. Los comedores populares no solo reciben a personas residentes de esa jurisdicción, de ese distrito, sino también pueden llegar cualquier otra persona que lo requiera de alimentos. Cocinas familiares, centro materno infantil. Centro materno infantil hace la recepción de niños y madres para la recreación del niño y también para educar a la madre de cómo formar al niño. Y eso es algo positivo, es algo bueno. Incluso no debería haber solamente con esta organización social de base cuando el niño ya nació, sino antes de concebirlo o ya en su etapa de concepción, porque la mujer primeriza comete errores en sus bueno, hasta llegar a comprender la actividad de madre, comete errores. Ya luego comprende, entiende al segundo, tercer hijo.
Algunas no, pero suponiendo, ¿no? Con el ensayo y error. Otro tipo de organizaciones, organizaciones temáticas. Estas promueven recreación, full recreación. ¿Qué tipo de recreación o qué tipo de organizaciones pueden ser? Pues encontrar la asociación juvenil, como RENAJUP, asociación cultural, que promueven folclore o actividades artísticas, asociación deportiva, y esos hay muchos, para la recreación. Imagínate un país sin actos o actividades de recreación, estaríamos súper estresados. Nuestros jóvenes necesitan no solamente mantenerse ocupados estudiando, no solo trabajando, sino también recreándose para eliminar el estrés. Y es que se sabe que la mayor cantidad de horas solo se la dedicamos ni bien al estudio o al trabajo, pero no para nosotros mismos, para vivirlo. Bueno, esto es por un lado las organizaciones sociales. Ahora vamos a mencionar las políticas. Después de cumplir la mayoría de edad, 18 años, yo puedo formar parte de una organización política. Son personas ya que van a constituir un partido, va a estar algo jurídico reconocido. Pueden presentar mediante un proceso lícito, es decir, tienen un reconocimiento, están formados o integrados dentro de un padrón de organizaciones y ven por los asuntos públicos del país. Existen dos tipos de organizaciones políticas para su formación: partidos políticos y movimientos políticos. Profesora, ¿cuál es la diferencia? Los partidos políticos pueden actuar a nivel de urnas o para ir a elecciones en tres niveles: nacional, regional y local. Estos siguen una ideología. Movimientos políticos, y también tienen una cierta cantidad de años de creación. Movimientos políticos pueden desaparecer en una sola elección y van a formar parte de las elecciones a nivel regional y local, no nacional. ¿Por qué crees tú cuando vas, quizás, este símbolo no sé a dónde pertenecerá, ya suponiendo en Tacna está la gotita de agua? ¿Esto tú lo ves en las elecciones nacionales? No, ni existe. Solo en Tacna. Incluso va un tiempo, perdió, desapareció el símbolo. Movimiento político. El movimiento político, recuerda, solo puede participar de las elecciones a nivel regional, elecciones y en asuntos públicos a nivel regional y local. Los partidos políticos sí tienen mayor acogida, nacional, regional y local. Y es por eso que este símbolo lo vas a encontrar tanto para votaciones presidenciales, de alcaldía, es decir, local, regional y local. Tiene tiene un mayor impacto, una mayor visualización. Ok, ya vimos por aquí entonces ambos lados. Todas estas organizaciones políticas van a estar inscritas o van a ser inscritas en el registro de organizaciones políticas, el famoso ROP. ¿Quién maneja el ROP? El Jurado Nacional de Elecciones. Este va a encargarse también de anular algunos partidos si cumplen o no cumplen con lo dispuesto. Ellos tienen que tener un estatuto de formación, cuál es la finalidad, cuál es su ideología. Todo eso tiene que estar fundamentado para su creación. Tienen que tener cuotas electorales mínimas. ¿Cuáles son las cuotas? Las cuotas mínimas a nivel nacional son estas dos, por lo menos a nivel nacional son dos. Una cuota de género, donde el 50% tiene que ser hombres, conformado por hombres el partido, y el otro 50% mujeres. Es decir, aquellos que van a ir a representar al partido tienen que cumplir esta cuota mínima, a representarla. 50% hombres y 50% mujeres. Cuota de género. Otra cuota es de juventud. El 20% tienen que ser ciudadanos jóvenes menores de 30 años. Por eso ahora es que ves, pues, participar a chicos a partir de los 25 años. ¿No? Porque mi edad mínima para ser congresista son 25 años de reconocimiento. Bueno, también tenemos
Cuando se tratan de elecciones regionales y municipales, tiene que cumplir una cuota de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. 15%. A veces no se completa la cuota que pide el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se hace? Cuando ven que ningún partido está por completar, porque no se logra, ¿dónde encontrar un representante de comunidad nativa y de pueblo originario? A veces no hay, no es tan sencillo. Pueden bajar la cuota, pero la cuota que no se puede bajar es esta cuota de género y esta cuota de juventud. Lo que sí puede ser manejable es esta otra de comunidades indígenas o comunidades nativas y pueblos originarios. Amazonía y Andes, eso es lo que quiere decir. ¿Quiénes son los encargados de llevar el proceso? El Jurado Nacional de Elecciones va a fiscalizar y resolver controversias, si tiene que ver algo con los partidos políticos. La oficina, el Organismo Nacional de Procesos Electorales organiza las elecciones y la RENIEC valida el padrón electoral para los votantes y también para los que se están inscribiendo como, como parte del partido político. Son tres entonces los encargados de los comicios o las elecciones. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Tres de ellos que velan por la democracia interna. La convivencia democrática, por otro lado, otro tema aparte. La convivencia democrática sustentada en la cultura de paz. Y es que queremos vivir en armonía, ¿no? Armonía sabiendo que somos seres totalmente distintos, tanto en costumbres, en pensamientos. Entonces debemos de a convivir entre uno y otro, hermano. Ahí vamos a ver la cultura de paz, un conjunto de valores que se forman en el ciudadano, de actitudes, de buenas actitudes y sobre todo el respeto entre personas. El desarrollo pleno de una cultura, la cultura de paz, vela por la promoción de la democracia de los derechos humanos, eliminar toda forma de discriminación en todos sus ámbitos, desde el color de piel, discriminación laboral, discriminación de género y entre más. Otro, para vivir dentro de una cultura de paz, es solucionar las controversias con el diálogo, el consenso. Tú dices algo y otro, ya un punto medio. La erradicación de la pobreza y las desigualdades. Justamente ese tema de desigualdades provocan vandalismos, un resentimiento social. Las desigualdades. Me falta comida, ¿qué puedo hacer? No me dan trabajo, ¿qué puedo hacer? Delinquir. La promoción del desarrollo económico. El Estado debe velar por que, así como se generan o se les pide estudiar a los jóvenes, entonces debe velar de que esas carreras que están estudiando cuenten con, cuenten con el pedido, ¿no? de trabajadores de esa misma actividad. Eso debe velar. ¿Cuáles son los problemas para que no podamos alcanzar esta cultura de paz? Una mala convivencia en el Perú. Uno es la discriminación. La discriminación es un trato desigual. Esto es cuando no se respetan los derechos individuales y colectivos. ¿Cuáles pueden ser los tipos de discriminación? Desde social, por origen étnico, laboral, religioso, ideológico también. No sé si habrás escuchado, por ejemplo, cuando la actriz Karina Calmet salió a decir a voz abierta de que sus compañeros actores la discriminaban por sus ideologías políticas, porque ella apoyaba al partido K. Entonces, los demás no, y eso le causaba burla contra ella. Entonces, eso no es un acto de buena convivencia. Por nacionalidad, la xenofobia, la discapacidad. Hoy en día el Estado vela de que cada empresa tenga un número de trabajadores con discapacidad, sea físico o mental. Por orientación sexual también, lo que se ve hoy en día. La, mm, el no poder sobrellevar el hecho de que existan personas homosexuales.
o de todas las categorías que pueden existir, hasta sapiosexuales, no sé qué otras categorías ya se están abriendo. La corrupción, el mal uso del poder público, es cuando elegimos a alguien, a un representante y no cumple con lo que prometió, es decir, llevar a cabo un buen gobierno. Siempre ve por su lado, ve cómo beneficiarse y no beneficiar al pueblo. ¿Qué tipos de corrupción? La corrupción es tan amplia, pero esto sí, se da a nivel de funcionarios. La corrupción a nivel de funcionarios. Puede ser un ciudadano y un funcionario, pero también se llama acto corruptivo. Tipos de corrupción, el cohecho o el famoso soborno. ¿Cuántos años se puede ir a prisión? 9 a 12 años. Puede ser un cohecho pasivo o un cohecho activo. Un cohecho pasivo es cuando un servidor público acepta, recibe o solicita dinero, por ejemplo. Un cohecho pasivo podría ser clásico policía de tránsito. Va, dice, ¿cuánto es? Pues jefe, una Santa Rosita. Incluso hasta con colgado está su yape o su plin. Listo está él. Eso es un tipo de cohecho. Cuando es grabado, también son sancionados. No son dados de baja muchas veces en la práctica. Un cohecho activo es aquel que ofrece, el funcionario que ofrece o promete a, bueno, es aquel que ofrece o promete a un servidor público, un funcionario, un servidor público. Oye, si tú me haces esto, mira que yo te puedo ascender aquí. Estoy ofreciendo, ya sea dinero o cargos. Si es comprobado, también se le puede sentenciar. Es un cohecho o también llamado soborno. Pasivo o activo, no te olvides. Les gusta preguntar mucho por el pasivo, porque ahí el clásico ejemplo del policía. El peculado. El peculado se dan años de prisión de 3 a 6 años. El peculado es cuando un funcionario se apropia del dinero o de bienes confiados. ¿Ya? De dinero o bienes confiados. El peculado es, por ejemplo, cuando se me da una camioneta de la municipalidad. Soy funcionario, soy el alcalde. ¿Ya? Y yo esa camioneta sé que está registrado a nombre de la municipalidad, pero yo le doy uso para mi comodidad. Me voy a casa con la camioneta, ya hago como si fuese mía, la voy a recoger a mi esposa, a mis hijos. Eso es peculado. Tú no puedes apropiarte ni de bienes ni de dinero que te son confiados por el cargo. Peculado. Colusión, te puedes ir preso 3 a 15 años según la gravedad. Es cuando son concursos amañados. Que profesora, ¿cómo? Cuando yo hago ganar a alguien, bueno, a una empresa y yo le cobro el famoso diezmo. Ahora no es el diezmo, dicen que han incrementado. Como todo ha subido, también ha subido la colusión, la cuota. Entonces es cuando son concursos amañados, concursos cuando ya se sabe quién va a ganar. Colusión. Por ejemplo, un ejemplito, el Poder Judicial sentenció a 6 años de prisión al congresista Wilmar Helera por colusión. Wilmar Helera hizo un entramado ahí, un negocio con una empresa, una compañía, por ejemplo, Odebrecht, pasó por varios actos de colusión. Él dio el famoso diezmo para ganar muchas obras en nuestro país. Colusión. Malversación de fondos y incluso uno de los delitos de corrupción más frecuentes es colusión. Ahí ganan más. Malversación de fondos es cuando se da dinero, bienes, ya, es cuando no manejas bien el dinero o los bienes. Puedes irte preso de 6 a 10 años, pero hay aquí algo, un hincapié. La malversación de fondos, chicos, puede ser no intencionada. Esto más le pasa a los contadores, a los administradores. Tú sabes que vas a gastar 100 soles en la compra de ventanas, por ejemplo,
Y tú, uy, se me pasó, bueno, ya ahí lo cambio. No se puede hacer eso. Si tú dices 100 soles, tienes que gastar 100 soles. Si es menos, tú justificarás, pero no puedes cambiar. Si 200 soles voy a jalar de esto porque no voy a comprar. A veces la intención es buena, pero quizás la otra parte que te esté viendo te puede, cuando hay maldad, te pueden hacer, ¿no? Te pueden denunciar por malversación de fondos. Otra parte, si es cuando ya es muy intencionada, voy a inflar esto, voy a colocar por aquí malversación de fondos. Malversación de fondos. ¿Ya? Otro tipo de corrupción, cobro indebido. Cuando de 1 a 6 meses, cuando realmente no existe ese monto a cobrarse dentro del trámite. A veces, como sabemos que vienen del campo, de la zona rural, no conocen, cóbrale nomás 15 soles para hacerlo rápido. Eso es cobro indebido. Por ejemplo, dentro de una entidad estatal, el director de una institución educativa estatal condiciona la matrícula escolar al pago de una determinada suma de dinero, justificando su decisión en la necesidad de cubrir los servicios de mantenimiento de la entidad educativa. Te comento, si es correcto si el estudiante ya lleva clases hace muchos años ahí, no te pueden cobrar. Pero cuando estás ingresando por primera vez, ahí sí. Cuota de matrícula, creo se llama. ¿Ya? Ahí sí, por primera vez. Después no. Es una institución estatal. El Estado los financia. Eso es cobro indebido y por eso se debe denunciar esa mala práctica. Tráfico de influencias. Cuando quiero algún favorcito de 6 meses a un año. Son los delitos más comunes. Ya vamos a intercambiar favorcitos, pues. Tráfico de influencias. Interceder en forma real o simulada ante una autoridad pública para obtener un beneficio. Ese tráfico de influencias, por ejemplo, estoy siendo investigado por un delito. Ya, pues, yo conozco al abogado, ha sido mi promoción. Ya, pues, hazme un favorcito y te voy a pagar algo, pero líbrame de todo cargo. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Puede ser a nivel de trámite administrativo o judicial, a cambio de dinero o quizá ya, si tú me haces esto, le voy a dar trabajo a tu hijo, pues en mi empresa. Dinero o quizás alguna otra ventaja. Tráfico de influencias. La delincuencia, ahora sí, lo que cometemos nosotros los ciudadanos, va desde nuestro punto. Delitos cometidos, sea por una persona o por un grupo. Tipos de delitos. Contra la vida, el cuerpo y la salud, entre el aborto. Entre 2 años es para el aborto, hasta 15 años si matas a una persona. Contra la libertad. Contra libertad es como cuando de repente tienes prisionero a alguien de 20 a 30 años. Contra la dignidad humana. Por ejemplo, se sabe que en China, me parece en China, un ejemplito lejano al país, ¿ah? No dejan a sus trabajadores ir a los servicios higiénicos porque es pérdida de tiempo. Lo que les ponen son pañales. Contra la dignidad humana, 8 a 12 años. Incluso se conocía también aquí, siendo caso peruano, en las Malvinas, cuando murieron los jóvenes, no pudieron escapar porque estaban encerrados. Los trabajadores, sus jefes los encerraban para hacer su trabajo. Se echaban candado. Imagínate, contra la dignidad humana. Contra los derechos intelectuales, plagio de libros, de 2 meses a 2 años. No solamente entra aquí también la música, los arreglos, la pintura, 2 meses a 2 años, aparte de la indemnización. Contra los delitos tributarios, cuando quieres burlar a la ciudad, ya está, pues, 4 a 8 años. ¿Quieres burlar algún proceso que involucraba un cobro? Ya, pues, delito tributario. No has pagado aduanas, delito tributario. Contra la tranquilidad pública, de 5 a 25 años. La tranquilidad pública va contra a favor de las revueltas. Creo que ya se sentenció, me parece, a uno, pero no por este hecho contra la tranquilidad pública, sino contra, a ver, ¿dónde está? No,
Sí, me parece que sí está dentro de la tranquilidad pública. Es el hecho de llevar a cabo los actos terroristas o movimientos terroristas. Me parece que sí fue sentenciado a 6 años. Ya lo leí en la mañana. Contra el patrimonio, ahí está, pues los huelguistas han quitado vías del tren, han hecho disturbios, algunos, claro, no son todos, algunos dicen que son ternas del ejército o la policía, ¿no? De la policía que se hacen pasar por huelguistas. Bueno, quién sabe, pero es contra el patrimonio, de 5 a 10 años. Contra delitos ambientales, o bueno, son delitos ambientales, Repsol, 10 años. El jefe que estuvo en ese momento a cargo de todo Repsol, si es que en caso se comprueba el delito ambiental, 10 años. No sé si será fail o no sé si será verdad, pero se dice que ya un tanto como se liberó a Repsol de esa sanción. No sé, pero no sé por tampoco por qué no fue tan voceado, si es algo grave. No sé, ahorita todo están corriendo cosas, están corriendo noticias, están corriendo aprobaciones, pero más da la figura de la huelga, pero no se ve realmente lo que es, por qué se está generando por qué se están encasillando en el poder. Ya lo estamos viendo, incluso ahora en la mañana también leí que hay 3 universidades que habían sido negadas por la SUNEDU que pueden volver a reaparecer. Fines políticos, por supuesto, a favor del bolsillo de esas personas. Contra la seguridad vial, cuando ocasionamos accidentes viales, ya sea bajo las influencias de droga o alcohol, de 3 a 6 meses. Contra la familia de 6 meses a 2 años. Contra la humanidad, estos son hechos de secuestro o venta de personas. La humanidad. Contra la fe pública, estos son falsificación de documentos. Atención, ¿ah? Atención. Falsificar documentos tanto como altas médicas, puedes ir 3 a 7 años, aparte de que te despiden. Contra la fe o títulos universitarios falsos contra la fe pública. Hoy en día es ya poco probable, antes sí. Contra el honor, de 2 a 3 años. Me estás difamando, estás haciendo contra mi honor. 2 a 3 años, por si acaso. Contra el patrimonio cultural, los saqueos a Caral. Ruth Shadi a cada momento denunciaba a las personas de 5 a 10 años podían ir presas. Saqueos, degradación del patrimonio, también. Contra los poderes del Estado y la orden constitucional. Claro, Castillo fue denunciado por esto. Contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Quiso bueno, cerrar el Congreso, pero, a ver, sí, cerrar el Congreso y esto se entendió como sublevarse en contra del Estado, ¿no? De 15 a 25 años. Fue malentendido, no sé cómo era quedó el proceso, pero eh, fue algo exagerado realmente, aunque parece ser que fue algo manipulado. Contra el Estado y la defensa nacional, cuando hay, bueno, más aplica militares, traición a la patria, cuando se va en contra de los, de la bandera, de los símbolos patrios, ahí está, los símbolos patrios. Esto le pasó a una modelo que posó encima de un caballo desnuda sobre la bandera. Eso es un acto que no puede ser permitido. Sobre los mecanismos democráticos para la solución de conflictos. Ahora, otro tema, tercer tema. Solución de conflictos. Puedo solucionarlo de 3 maneras. Negociándolo. Negociación es cuando nos sentamos en una mesa y nosotros llegamos a un acuerdo. No se involucra ningún tercero, entre nosotros queda. Puede ser mediante la mediación. Ya cuando las partes se han agotado, se han cansado, no llegamos a un acuerdo, ingresa un tercero. Este tercero, este mediador, solo escucha, no interviene para nada. Facilita, si es que hay mucho ruido, facilita, tranquilícense, cálmense, pero no más. Este solo sirve de observador. La mediación solo sirve de observador el mediador. Hay una decisión final que debe ser respetada por las partes.
Pero si es que en caso no se da, el mediador no está, queremos pasar de frente a la conciliación. Es un poquito más grande lo que vamos a tocar. La conciliación, aquí sí se da la figura de un tercero también, se llamado conciliador. El conciliador da sus puntos de vista, da sugerencias, pero no da la decisión final. Deja que las partes tomen su decisión. Existen centros de conciliación gratuitas y centros de conciliación de pago. Lo gratuito, claro, va a demorar más. ¿Como cuáles? Alegra es un centro de conciliación gratuito. Y conciliadoras privadas. Um, ¿Cómo puedo ser un conciliador? Tienes que ser abogado, no necesariamente colegiado, pero sí estar acreditado. Debe darte ese pase. A ver, un momentito, tiene que darte el pase. Ahí está. Ajá, ¿dónde estamos? Por aquí. Uy, debe ser, ajá, debe ser, las conciliadoras tienen que ser autorizadas, por si acaso, al igual que el conciliador. Ese tiene que estar inscrito dentro de la cartera, bueno, hay un listado de conciliadores. Esta conciliación tiene un carácter jurídico, por si acaso. Una vez que se termina el acta, ambas partes firman y si no cumplen, se van a juicio. Tiene una característica de cumplimiento cuando ya lo firman, porque ambas se supone que llegaron a un acuerdo. Ambas partes deciden una solución. El conciliador va apuntando todo. Disminuye, ¿por qué hacer conciliación y no juicio? Disminuye el tiempo y los costos. En un juicio me puede tomar 3 años. A lo mucho te va a tomar 3 años y sabiendo cómo el sistema de justicia peruano demora. Evita los procesos judiciales, lo dijimos, es confidencial, no tiene por qué enterarse muchos. Si gustan pueden ir con sus abogados, pero sus abogados no participan. No requiere, por les digo, si gustan. ¿Cuál es materia conciliable? Los desalojos, los pagos de deudas, cómo te voy a pagar, por ejemplo, la indemnización también, cómo te voy a indemnizar, mira, te ofrezco esto, lo otro, me conviene o no, pagos de arrendamiento, los problemas vecinales, la pensión de alimentos, ahí entra de cajón en la conciliación, el régimen de visitas también. Cuando estamos hablando de ya el juez dictaminó algo para que tú visites a nuestro hijo, ya un régimen de visita, ya tales días, tales fechas, todo en la conciliación. ¿Cuál no puede ser conciliable? Cuando son procesos cautelares. Procesos cautelares es cuando el juez ya dictaminó. Frente al dictamen del juez no puede hacerse nada en la conciliación. El régimen de visita, profesor, eso es antes de, no pasé por un juicio. El régimen de visitas, es decir, tú vas a venir tal fecha, ya hay que acordarlo. Pero yo no estoy de acuerdo con ese régimen que me ha puesto, vamos a juicio. Cuando hay violencia familiar, maltrataste a tu mujer, casi provocaste feminicidio, no, eso de frente es denunciado. No es por, ya, entonces me vas a pagar el médico, ya vas a hacer, no, es denunciable. Procesos de garantías constitucionales, las garantías no lo ve la conciliación, las garantías de frente lo ve el Poder Judicial. Ya, esos son materias de conciliación. Entonces, la conciliación es un centro, es una materia extrajudicial, tiene un peso jurídico, recuerda, tiene un peso de ley. Si no es cumplido, nos vamos a juicio. Ya, muy bien. No te olvides la mediación, la figura es el mediador, es un abogado también, es un tercero, no participa para nada, no da su punto de vista, solo tranquiliza a las partes. En cambio, una conciliación sí les puede decir, miren, ¿qué les parece? Miren, ustedes están aquí por un divorcio, aquí por la pensión de alimentos, hay menores que están en juego, ahí los tranquilizo, les digo, ¿qué les parece esto? ¿Están de acuerdo o no? No, ya, bueno, sigan ustedes hablando. Eso es lo que hace un conciliador. Ok, ay, me falta. Las formas de violencia que pueden presentarse en el Perú son física, sexual, lo conocemos, psicológica también. Hoy en día es denunciado la parte psicológica, como el caso de Guti y Alejandra Baigorria. La económica es cuando yo tengo mi patrimonio y mi esposo no me deja gastarlo. Se ha adueñado de mis cuentas. Me dice que mi sueldo no puedo hacerme compras. No, eso es tu administración, no tiene por qué llegar a tu esposo. Y la violencia de género. Ex- Extensión de la violencia.
un conflicto interno que se vivió en el Perú desde 1980 al 2000. Tú sabes a lo que me refiero, terrorismo. ¿Quiénes fueron los responsables? Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Sendero Luminoso, ¿cuál fue su líder? Abimael. En el MRTA fue Víctor Polay Campos. Las ideologías son distintas. En el Sendero Luminoso es una ideología de Mao Zedong, ya, maoísta. Es decir, que llegamos del campo a la ciudad. Y del MRTA, la ideología es castrista. Es decir, en la misma ciudad es todo. De los sectores más pobres de la ciudad hasta hacia los más ricos. Ese es el MRTA. No es igual, por si acaso. Ambos, pero se le considera terrorismo. Diferentes corrientes. Consecuencias económicas, tuvimos grandes pérdidas de vidas humanas, pérdida de infraestructuras, detenimiento de lo económico. ¿Quién fue la comisión encargada de hacer un estudio sobre esto, sobre estos años? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hizo un diagnóstico entre 1980 al 2000 y dice que las formas de cómo se expresó la violencia fue a partir de la pobreza y la exclusión, tanto en los lugares andinos y de la selva. Si desde ya hubo brechas económicas, estas se incrementaron. Hubo una marginación al no poder acceder a servicios educativos básicos, sobre todo en la parte andina y amazónica. Una violencia sexual cometida, un abuso por parte del Estado. Mire aquí, ¿ah? Los grupos afectados por la violencia por la violencia política, 70.000 víctimas mortales. El 75% eran quechuahablantes, más de la mitad eran campesinos. El 85% vivían en los sectores pobres, departamentos pobres, con excepción de Junín y San Martín. ¿Cuáles eran las iniciativas para reconstruir la democracia por el Estado? El Plan Integral de Reparaciones. Esto era darle un reconocimiento a las víctimas. Bueno, a los que habían muerto, a sus familiares, a los hijos. Reconocimiento económico o, en todo caso, una representación de monumentos. Plan Integral de Reparaciones. El proceso de reconciliación nacional fue un pacto entre el gobierno y la sociedad. Es que ya la sociedad vivía atemorizada. Y para eso se dieron reformas institucionales para ganar confianza, darle garantías de que esto ya no iba a pasar, decirle que la democracia iba a seguir vigente, reformar el sistema de administración de justicia. Y es que sí hubo una reforma. Ahora los tiempos continúan siendo extensos. La reforma para que asegure una educación de calidad y hoy en día el Minedu para eso está trabajando. Garantizar la confianza cívica de las relaciones que ya se habían dañado. Y fue muy complicado recuperar esa confianza. Y es que en lugar de protegernos el Estado, también ocasionaba disturbios. El proceso de violaciones que te menciono era cometido por parte por los militares, por los mismos militares, creyendo que eran terroristas, o en todo caso alejándose buen tiempo de ese sector y las necesidades que necesitaban ser cubiertas por ellos, ¿no? Las sexuales. Cogían a cualquier poblador mujer y no solo uno, sino todo el batallón pasaba. Era un caos. Bueno, vamos chicos a responder las dos preguntitas con el tiempo que nos queda. Ay, para cívica. A ver, un ratito voy a activar cívica por aquí. Cívica, aquí estamos. No, este es cívica 2, estamos cívica 3. Aquí está, cívica. Ya, ok. Podemos ingresar, nuevamente les voy a compartir en todo caso. A ver, un ratito, ajá. Sí, sí. Mm. La colusión con el tráfico de influencias. Ah, ya. Ahora te respondo, María, no te preocupes. Pero mientras tanto vamos avanzando, chicos, con los dos preguntitas. Ahora te respondo. Ya, mira, justo con las preguntitas, ahí te respondo. Queda pendiente tu preguntita.
Sí, ¿alguien por ahí me quería hablar? A ver, ya, vamos avanzando. Sí, en unos pocos minutitos nada más, chicos. Nosotros terminamos, un momentito, déjenme ver. Terminamos así. Y tenemos pocos minutos. Ya, listo. Respondiendo, justo por aquí me decían, quedó una preguntita. Ajá. Ay, me dio risa todo ahí, Tony. A ver, ¿cómo diferenciar colusión de tráfico de influencias? La colusión tiene que ver con contratos, María Gracia. Cuando el Estado hace ganar a una empresa, ya está amarrado ese contrato, amañado se le dice. En cambio, el tráfico de influencias es cuando busco un beneficio. Por conocerte, yo te voy a, libérame de algo o mira, ayúdame a avanzar más rápido, liberarme todos los procesos que tengo que haber, también puede ser un tráfico de influencias y yo te doy algo. Ya, en este caso, te ofrezco dinero o te ofrezco otro favorcito. Mira, yo sé que estás necesitando esto, yo te lo puedo hacer. Es un tráfico de influencias. La mayor diferenciación entre la colusión. Colusión tiene que ver con contratos. Ok, listo. Vamos a responder entonces. También estaban bonitas las preguntas el día de hoy para cívica. Primer ejercicio. En base a la percepción ciudadana sobre la gobernabilidad, democracia, confianza y confianza en las instituciones, la corrupción continúa siendo uno de los problemas más preocupantes en la sociedad peruana. Sobre esta problemática, relacione su tipo con los siguientes casos propuestos. Peculado. Un burgomaestre distrital accede a las cuentas bancarias, es cuando tú te beneficias o le das demasiado aprovechamiento a la parte económica o de bienes del Estado, aprovechando tu cargo. Eso es lo que está haciendo el burgomaestre. Cuenta bancaria de la municipalidad para retirar dinero, mira que sí mismo, y depositarlo en una cuenta de una tercera persona que actúa como testaferro, especulado. Colusión, justo hablábamos de la colusión. Un gobernador regional favorece la entrega de la construcción de un hospital, ahí está la obra, a un consorcio sin un proceso de licitación a cambio de una suma de dinero considerable. Colusión por contratos. Cohecho pasivo. Un congresista pide a un alcalde provincial el pago de una deuda que la municipalidad tiene con uno de sus hermanos a cambio de obras para la comuna. Imagínate. Imagínate, bueno, cohecho pasivo, es el pedido del parte del funcionario. Tráfico de uy, disculpen aquí, disculpen. No, ya me decía yo. Ese es un tráfico de influencias, eso es un tráfico de influencias. ¿Por qué? El congresista dice, exige el pago de una deuda que la municipalidad tiene con uno de sus hermanos a cambio. Ah, sí, le está dando algo a cambio de obras para la comunidad. En este caso no le está ofreciendo dinero, le está ofreciendo un trabajo, cambio de obras, ¿no? Trabajo, en este caso beneficio para la comunidad y quizás trabajo también, ya sea para uno de sus familiares o quizás para la misma comunidad. Cohecho pasivo, ahí está. Pasivo, un grupo de policías recibe dinero. El activo es cuando pido, solicito, ¿no? El activo es cuando solicito. Cohecho pasivo. El grupo de policías recibe dinero de una empresaria textil a cambio que estos no puedan proceder con la orden de decomiso de su mercadería. ¿Ya? Ahí estoy recibiendo. El policía no le ha pedido. De frente, la empresaria textil le ha dicho, te voy a dar esto, pero no me hagas el decomiso de mi mercadería. Si lo acepta, cohecho pasivo. Respuesta correcta, letra A. A de avión. Ahí yo me equivoqué. Yo decía, ya qué raro, cambio de obras. Ya, listo. Esas son las relaciones. 2. La mediación es un mecanismo que permite a las partes involucradas en un conflicto recibir el apoyo de una tercera persona. Ajá, mediador. Con respecto a este procedimiento, determina el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. 1. El mediador es un funcionario capacitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No, el mediador simplemente puede ser un abogado. A quien
quien pasa esta capacitación sí es el conciliador, no el mediador. Ahí de repente me olvidé mencionar. 2, este proceso requiere, ¿por qué, profesora? Es que realmente solo él está como oyente. El conciliador sí propone, ¿no? Tiene que conocer un poco más. 2, este proceso requiere de una persona que genere confianza entre las partes involucradas. Sí, tiene que haber una confianza. ¿Mm? El conciliado, profesora, lo preferible para un conciliador es que ambas partes no conozcan a ese sujeto, porque se sabe bien que ese sujeto puede ir a favor de uno de ellos. Ya, correcto. Ante una situación de pugna entre dos o más personas, ¿la mediación es la única vía de solución? ¿Única? No, existen 3 vías: conciliación, mediación y el otro era, a ver un ratito, aquí está. Negociación, me olvidé. Negociación, 3. Falso. 4. El éxito de este mecanismo radica en la presencia del mediador, quien se parcializa con el más desfavorecido. No, el mediador solo es un observador, ni siquiera va por uno ni por otro bando. El conciliador tampoco tiene que ir apuntando a un bando. Ya, tiene que ser neutral, ambas personas neutrales. Respuesta correcta, la letra D. Solo el número 2, el enunciado 2 era el correcto. Falso, falso, verdadero, falso, falso. Respuestas de la semana, claves de la semana, A y D. A ver, si hay preguntitas, chicos, los leo. A ver, los leo. Si en todo caso, hay un icono de un chanchito, no sabía. Si en todo caso no hay preguntitas, quedamos aquí. Nos quedamos aquí, chicos. Uf, súper acelerado. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Cuídense. Nos reencontramos la próxima semana, ya con la clase 4. Gracias, profesora. Gracias, chicos. Cuídense. Muchas Buena gracias, tarde, profesora. buen Muchas almuerzo. gracias. Chao, chao, Cuídese. chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte de esta bonita clase que nos tocó, que empezamos el lunes, que como ustedes recordarán, habíamos visto todo lo que es Grecia y Roma a grandes rasgos. Todas estas dos importantes civilizaciones que van a ser la génesis, la cuna de lo que se va a conocer como la civilización occidental. Como les había mencionado, nace precisamente esta civilización occidental en Grecia. Varios de los aportes culturales, varias de las investigaciones e innovaciones tecnológicas que van a descubrir y que van a tener los griegos van a ser tomadas por los romanos y durante un tiempo se van a perder, es cierto, pero luego se van a volver a introducir en Occidente. No todas las tradiciones grecolatinas se van a perder en Occidente. Algunas de ellas se van a mantener, sobre todo las practicadas hacia el final del Imperio Romano. Ahora bien, como todo, el colapso del Imperio Romano va a significar una severa crisis, una serie de problemas políticos, sociales y económicos en Europa, ya que, como ustedes recordarán, era Roma durante mucho tiempo la que había garantizado situaciones, por ejemplo, de comercio pacífico, había logrado establecer la Pax Romana, sobre todo durante la época del Imperio, la época de Augusto. Vamos a tener precisamente estas características. No obstante, un momento, ya. No obstante, cuando cae el Imperio Romano, todas estas rutas comerciales, todos estos sistemas sociopolíticos complejos que se habían desarrollado, también van a ir decayendo, van a ir entrando precisamente en una franca decadencia. El Imperio Romano mismo va a entrar en una gran decadencia. Sin embargo, todas las instituciones romanas que van a ir desapareciendo, solo una se va a mantener y va a darle un criterio de unidad a toda la Europa que se está desestructuralizando. Toda esta Europa que está precisamente cayendo producto de la desaparición del Imperio Romano, va a ser o va a
para tener un criterio de unidad a partir de una institución que, para mal o para bien, va a ser importante dentro de la historia del mundo occidental y dentro de la historia de la humanidad también. Pues bien, vamos a estudiar precisamente en esta clase qué es lo que sucede durante este periodo en que estamos viendo la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano empieza a desintegrarse hacia el siglo III y V después de Cristo, sobre todo con la aparición de las famosas invasiones germanas. ¿Qué son las invasiones germanas? Verán, Germania va a ser todo este territorio que está compuesto entre el río Rin y el río Don. Es un territorio grande en donde van a habitar una gran cantidad de pueblos, que los romanos van a llamar a la mayoría de todos estos pueblos germanos. En general, se les va a conocer como bárbaros o extranjeros, pero el término bárbaro quiere decir extranjero para toda aquella persona que no estaba romanizada o que no vivía bajo los cánones imperiales. Sin embargo, para hablar en específico de los habitantes que habitan entre el río Rin y el Don, vamos a hablar precisamente de estas invasiones germanas. De hecho, durante la fase de máxima expansión romana, los romanos nunca pudieron llegar más allá del río Rin, ya que todos estos territorios eran de muy difícil acceso y varias legiones habían sido derrotadas en su intento de ingresar a Germania. Germania va a ser un territorio ampliamente conocido por los romanos. Ya desde la época de Julio César vamos a tener precisamente a las legiones romanas combatiendo con diferentes tribus germánicas o de origen germánico que precisamente van a habitar estos territorios. ¿Qué pueblos? Estamos hablando de, por ejemplo, burgundios, francos, alanos, godos, que se van a dividir en ostrogodos, visigodos, y así, una gran cantidad de población que va a vivir precisamente en esta zona de Germania. Como ya les había mencionado, toda aquella persona, todo aquel grupo que no va a ser romanizado y que no va a vivir dentro de las prácticas romanas va a ser conocido como bárbaro, que no va a ser otra cosa que extranjero, básicamente. Pues bien, estas tribus germánicas desde el siglo III van a iniciar una serie de movidas e incursiones sobre las fronteras romanas. Van a haber varias causas para el inicio de estas migraciones que van a ser de dos tipos, migraciones pacíficas y migraciones violentas. Vamos a tener como principal causa un crecimiento demográfico importante en la zona de Germania, lo cual va a hacer que evidentemente los recursos en Germania ya no sean lo suficientemente grandes como para que puedan sostener esta población. Y por eso es que estos grupos humanos empiezan a presionar sobre las fronteras del imperio. Hacia el siglo IV va a haber un cambio climático importante que va a hacer que la zona de producción que estaba bajo el control imperial entre en crisis. Por eso es que Roma va a tener que afrontar una serie de crisis económicas que van a terminar por minar la potencia económica del imperio, sobre todo de la zona occidental. Este cambio climático hacia el siglo IV precisamente va a estar acompañado de una serie de problemas económicos, problemas productivos. Evidentemente esto va a impedir que Roma pueda seguir manteniendo un control eficiente sobre los territorios que tenía bajo su control, sobre todo el Imperio Romano de Occidente. Y por otro lado, otras causas de la migración y de la presión de estos pueblos germánicos sobre las fronteras romanas va a ser la expansión de otros grupos y de otras tribus que no vienen de Germania, que vienen, en su mayoría son de origen asiático, como los hunos, por ejemplo. Los hunos van a provenir de las estepas asiáticas, van a ser pueblos dedicados a prácticamente un estilo de vida nómade, van a vivir casi toda su vida a caballo, y van a ser expertos en aterrorizar y en realizar incursiones rápidas con el objetivo de saquear, robar y, evidente, obligar a las personas que paguen que paguen tributos hacia los hunos. Los hunos van a iniciar precisamente una serie de campañas de conquista, campañas de saqueo sobre la zona de Germania, y esto va a obligar a que varios grupos germánicos, a su vez, escapen de los hunos y presionen sobre las fronteras del imperio. De esta manera, entonces, entre el siglo III y el V, vamos a tener diferentes formas en las cuales los germanos van a ir presionando sobre las fronteras romanas. Vamos a tener, por ejemplo, las migraciones pacíficas, que se van a desarrollar sobre todo en el siglo III después de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Como verán,
los romanos, sobre todo el Imperio Romano de Occidente, ya no tenían la capacidad de poder tener un control efectivo de sus fronteras. Muchos de sus antiguos dominios van a caer bajo el dominio de algunos pueblos germánicos. Sin embargo, para evitar precisamente que se sigan perdiendo las fronteras y se pierda el control sobre estos territorios, el mismo Imperio Romano va a llegar a un acuerdo con los líderes germanos. En muchos casos va a acordar otorgarles ciertas porciones de tierra en las fronteras del imperio a manera de foedus, de ahí deriva todo lo que se conoce como feudo, pero en un primer momento era un contrato que establecían los líderes germánicos con precisamente las autoridades romanas, con la intención de que estos líderes germánicos y estos pueblos germánicos funcionen como una especie de tapón para la contención de otros pueblos germánicos que llegaban hacia Roma. De esta manera, entonces, varios pueblos germánicos van a funcionar como guardias fronterizos al servicio de Roma a cambio del pedazo de tierra que Roma les va a dar. Varios de estos germánicos van a volverse miembros oficiales del ejército romano e incluso van a llegar a comandar legiones y ejércitos importantes. Y aquí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque varios de estos soldados de origen germánico que van a ser incorporados al ejército romano van a empezar a guardar más lealtad a su población que al mismo imperio. Y esto va a generar precisamente una serie de inconvenientes al momento de enfrentarse directamente a otros pueblos germánicos que presionaban sobre las fronteras imperiales. Sin embargo, en un primer momento vamos a tener este tipo de migraciones. Un acuerdo entre Roma y varios de los líderes germanos. Sin embargo, la constante presión que hacen diferentes grupos germánicos sobre las fronteras imperiales y sobre todo también eh, el, el abierto desprecio y también el aumento excesivo de cobros de impuestos sobre estas poblaciones bárbaras por parte de los emperadores romanos, tanto del de Oriente como el de Occidente, va a generar desavenencias y precisamente resquemores entre los germanos y los oficiales romanos que obviamente trataban de ejercer aún todavía el poder imperial. Por eso es que vamos a tener hacia el siglo IV y el V una serie de invasiones violentas. Varias tribus germánicas ya no van a querer negociar con el imperio, porque negociaban tanto con el imperio romano de Oriente como en el de Occidente. Ya no van a querer negociar con ellos y simplemente van a ir presionando y introduciéndose dentro del imperio romano, pillando y saqueando y en muchos casos estableciendo reinos independientes. Vamos a tener varias oleadas de invasiones que van a ir precisamente quitándole territorio a los romanos, sobre todo al Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a tener una táctica que va a ser muy eficaz al momento de negociar con los bárbaros. En vez de luchar abiertamente, en muchos casos, el Imperio Romano de Oriente les va a pagar a los bárbaros. Les va a decir, está bien, no ataques mis fronteras, pero toma esta cantidad en oro y vete a otro sitio. Como el caso, por ejemplo, de los hunos. Los hunos con Atila estaban presionando al Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Oriente era una forma de evitar que Atila asolara o siguiera asolando los campos del Imperio Romano de Oriente, pues decide pagarle y por eso es que Atila se va, o pone sus ojos en el Imperio Romano de Occidente. Pero bien, vamos a tener entonces varias invasiones violentas entre el siglo IV y el V. De hecho, la batalla en la cual se va a demostrar la ya ineficacia de la legión romana va a ser la batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo, cuando los visigodos le asestan una dura derrota a las tropas romanas enviadas por el emperador romano de Oriente cerca a la ciudad de Adrianópolis. Después la ciudad va a tratar de ser saqueada, no lo van a lograr, pero en un primer momento las legiones que durante mucho tiempo habían impuesto mucho temor y habían sido el éxito o la clave del éxito de la expansión romana, pues va a caer finalmente derrotada. Adrianópolis va a ser la señal para las otras tribus germánicas también que el imperio romano no es invencible y que por lo tanto pueden ingresar sobre sus antiguas poderosas fronteras. Paulatinamente, Roma va a ir reduciéndose cada vez más hasta quedar enclaustrada en la
península itálica, porque estos reinos germánicos van a ir tomando posesión sobre los antiguos territorios, sobre la provincia de Hispania, sobre la zona de las Galias, sobre la región de Britania, van a ir formando entonces sus propios reinos. Hasta que al final, Odroaco, rey de los Érulos, en el año 476, depone al último emperador Rómulo Augustus, al último emperador del Imperio Romano de Occidente. Lo que va a hacer Odroaco va a ser juntar todas las insignias imperiales y enviarlos a el Imperio Romano de Oriente. Con este gesto, lo que hacía Odroaco era señalar que ya no tenía la intención de proclamarse o imponer un emperador, y que básicamente con este gesto se acababa para siempre la existencia del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a existir durante muchos años más. Pues bien, con esto entonces se pone punto final a la existencia del Imperio Romano de Occidente y surgen varios reinos que van a ser conocidos como los reinos germánicos. Fueron estados establecidos en Europa Occidental por pueblos de habla germánica que van a ir combinando varias de sus características y tradiciones culturales con algunas de las tradiciones romanas que se van a mantener a pesar de la desaparición del imperio. Van a aparecer, por ejemplo, las famosas lenguas romances. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de las lenguas romances? Son aquellas lenguas que nacen precisamente de la combinación de los dialectos o de las lenguas de origen germánico junto con el latín romano. El latín va a quedar todavía siendo utilizado por los clérigos y va a la larga a ser utilizado como lengua culta para los desarrollos científicos, filosóficos y demás. Pero la combinación del latín con algunas de las lenguas de origen germánico va a dar origen a estas lenguas romances. ¿Como cuál? Catalán, español, italiano, francés, son algunas de estas lenguas romances, perdón. Por ejemplo, el inglés no es una lengua romance, ni el alemán. El inglés y el alemán pertenecen a otra línea lingüística, pero el italiano, el francés, el español, el catalán, el portugués, esas sí son lenguas de origen romance. Bien, como les había señalado, durante la desestructuración del imperio va a haber una institución que logra sobrevivir a esta debacle. Una institución que había nacido durante el Bajo Imperio, que había logrado, después de siglos de persecución, había logrado convertirse incluso en, o bueno, la religión de esa institución había logrado incluso convertirse en religión oficial del imperio. Y a pesar de la desaparición de Roma como imperio, esta institución se mantiene en pie y va a ser utilizada por los reinos germánicos para diferentes cosas, entre ellas para establecer sus estados y darle cierto orden a los reinos que van a ir apareciendo. ¿Saben a qué institución me estoy refiriendo? ¿Saben qué institución es la que termina sobreviviendo a la debacle que sufre Roma? Es una institución que existe hasta el día de hoy. Para mal o para bien, existe hasta el día de hoy. Obviamente, a lo largo de su historia ha tenido aciertos y desaciertos, ha cometido abiertos crímenes, pero también ha tenido actos piadosos y demás. No es el Vaticano exactamente, es la Iglesia, exacto, la Iglesia. La Iglesia cristiana sobrevive al colapso del mundo romano, porque esta Iglesia cristiana se institucionaliza durante la época del Bajo Imperio. Como ustedes recordarán, se proclama el cristianismo como religión oficial de todo el imperio. Y precisamente al ser esta institución la única que sobrevive al colapso romano, los germánicos, bueno, o por qué sobrevive al colapso romano, es porque los germánicos van a encontrar en la administración de la iglesia la forma ideal para poder utilizar precisamente a estos clérigos como importantes consejeros y demás para el mantenimiento de sus propios reinos, de sus propios imperios. Por eso es que la iglesia va a sobrevivir a la debacle del Imperio Romano. Ahora bien, no estamos hablando todavía aquí del cristianismo católico bien definido, estamos hablando de diferentes formas de cristianismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se había intentado centralizar todos los dogmas de fe del cristianismo, todavía siguen existiendo diferentes versiones del cristianismo para esta etapa de principios de la Edad Media y finales de la Edad Antigua. Lo que sí vamos a tener es que todos van a tener la fe en Cristo, eso sí, pero va a haber diferentes concepciones en un inicio. Después ya vamos a tener varios concilios en donde ya se va a ir centralizando todo
los principales dogmas de fe. E iniciando precisamente varias cruzadas en contra de lo que se consideraban herejías, como el arrianismo, por ejemplo, y otras posturas cristianas. Pero lo que va a darle precisamente un criterio de unidad a Europa en general, ¿por qué? Porque Europa, después del Imperio Romano, está totalmente dividida. Para esta época nadie sabía qué iba a pasar con Europa. ¿Por qué? Porque era el Imperio Romano el que le había dado cierto criterio de unidad cultural, social, política y económica a todo ese territorio europeo. Cuando ya no está el Imperio Romano, ¿cuál va a ser la institución que le va a dar cierta unidad y que por eso es que a la larga se la va a conocer como Europa cristiana? Pues básicamente la Iglesia. La Iglesia va a ser el criterio de unidad de toda Europa occidental. Y de ahí el por qué a los europeos occidentales se los identifique como cristianos en general. Y por eso es que se le conoce a la cultura occidental como cultura occidental cristiana. ¿Por qué? Porque básicamente el cristianismo le va a dar este añadido de unidad a una Europa que se está desestructuralizando, una Europa que está decayendo producto de las invasiones germánicas. Evidentemente, la economía se ruraliza. ¿Por qué? Porque ya no tienes al Imperio Romano que te está garantizando rutas comerciales estables y lucrativas. Cuando desaparece precisamente el imperio, estas rutas comerciales se cortan, se hacen mucho más peligrosas y por eso es que la economía se ruraliza. Es decir, prácticas prácticamente de autoabastecimiento, una economía rural, agricultura, y ganadería, es decir, una economía agropecuaria. Además, es importante señalar los constantes conflictos que van a producirse con la caída del imperio, incluso entre los mismos reinos germánicos que están tratando de consolidar sus dominios. ¿Qué reinos germánicos van a aparecer durante este periodo? Vamos a tener, por ejemplo, el reino visigodo, que van a ser los ancestros de lo que actualmente son los españoles. Por ejemplo, los visigodos van a provenir desde la zona de Germania, van a presionar sobre el Imperio Romano de Oriente y luego van a viajar desde Oriente hasta Occidente, atravesando diferentes partes del Imperio Romano, incluso van a atacar las mismas ciudades romanas. Son los visigodos, por ejemplo, los que vencen en la batalla de Adrianópolis, pero van a ir viajando precisamente a lo largo de todo el Imperio Romano, incluso van a tener la pretensión de viajar al norte de África e instaurar un gran reino visigodo, pero al final no lo logran. Van a instalarse definitivamente en la zona sur de la Galia, en donde van a establecer ciudades, capitales como Narbona, Tolosa y Burdeos. Sin embargo, de la Galia también van a ser expulsados y al final van a tener un dominio completo sobre la península ibérica, lo que actualmente vendría a ser España. Los visigodos eran el pueblo más romanizado debido a la constante interacción e integración que habían tenido con la población romana. Por eso es que la población romana que estaba viviendo en la zona de la península ibérica rápidamente acepta el dominio visigodo. Van a constituir en un primer momento un frente de defensa frente a otra tribu germánica, que van a ser los francos, que constantemente atacaban la zona de los Pirineos. Los principales reyes de este reino visigodo va a ser, por ejemplo, Ataulfo, que va a ser el primer rey que funda este reino visigodo en las Galias. Vamos a tener, por ejemplo, a Teodoredo, que va a ayudar al Imperio Romano de Occidente. Teodoredo va a juzgar que las invasiones de los hunos, liderados por Atila, deberían frenarse, y por eso es que va a luchar de la mano de la mano de los romanos en contra precisamente de los hunos liderados por Atila en la batalla de los campos cataláunicos. Es ahí en donde, por ejemplo, Teodoredo va a encontrar la muerte. Vamos a encontrar, por ejemplo, a otro rey importante que va a ser Recaredo, que va a proclamar el catolicismo como religión oficial de todo el reino, logrando la unidad religiosa de todo el territorio. Y de todos estos reyes, el último rey va a ser Don Rodrigo, que en el año 711 va a perder frente a una invasión de origen musulmana en la batalla de Guadalete. En el año 711, Don Rodrigo es el último rey visigodo, que es derrotado en la batalla de Guadalete, y esto supone la invasión de toda la península ibérica, lo que actualmente es España, por parte de la población musulmana, durante la expansión precisamente del imperio islámico. Este va a ser precisamente el destino de los visigodos. Otro reino importante va a ser
el de los, el de los ostrogodos, que se van a quedar, por ejemplo, en toda la zona de la península itálica. Ahí van a fundar precisamente un reino importante. Van a tomar todo este territorio hasta que luego gran parte de Italia es nuevamente conquistada por el Imperio Romano de Oriente. De hecho, los ostrogodos no logran fundar un reino muy longevo, ya que desde el 493 hasta el 562 va a ser la existencia de este reino ostrogodo, que es finalmente reducido por el general Belisario, enviado ¿por quién? Por el gran emperador Justiniano, que es el que desde el Imperio Romano de Oriente reconquista todos estos territorios. No obstante, el reino ostrogodo no impone sus prácticas culturales, sino por el contrario, conserva la cultura y la administración romana. Pues bien, otro reino importante va a ser el reino de los vándalos, que se va a asentar en la zona del norte de África. Los vándalos van a tomar el dominio sobre estas importantes tierras, sobre lo que antiguamente era, por ejemplo, la ciudad de Cartago. Sin embargo, los vándalos van a sufrir el mismo destino que los ostrogodos cuando el emperador Justiniano envíe precisamente una serie de fuerzas militares para la reconquista de todo este territorio. Otro reino importante va a ser el reino anglosajón. Como ustedes sabrán, la isla de Britania parte de la isla de Britania, sobre todo la zona sur, estaba controlada por los romanos. Sin embargo, el muro Adriano y todas las tropas romanas van a abandonar la isla en el año 410, cuando estas tropas eran necesarias para la defensa de la zona continental del imperio, dejando entonces que tribus de pictos y escotos procedentes del norte llegaran hacia la zona de los britanos, que en su mayoría eran poblaciones celtas. De la misma manera, hacia este territorio van a llegar una serie de pueblos de origen germánico que van a ser los famosos sajones, que van a terminar por someter a toda la población. Anglos y sajones, que van a ser también los anglos van a ser otra tribu de origen germánico que van a llegar precisamente a las Islas Britanas, a la isla de Britania, van a fundar 7 reinos: Kent, Sussex, Wessex, Essex, Anglia, Northumbria y Mercia, que son los 7 reinos que se fundan en la isla de Britania. Precisamente en el año 827, el rey Egberto de Wessex es el que unifica todos estos territorios y todos estos territorios son cristianizados por el Papa San Gregorio el Grande. Durante ya bien entrada la Edad Media, toda esta isla de Britania a su vez va a ser invadida por los normandos, que son descendientes de vikingos, con el gran Guillermo el Conquistador. No sé si han escuchado de este señor. Pero bien, esta va a ser la última vez que la isla de Gran Bretaña va a ser exitosamente invadida. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante ningún intento proveniente de Europa ha logrado invadir Inglaterra hasta ahorita. Ni españoles, ni franceses, ni alemanes. Pues la última invasión exitosa de toda la isla fue impulsada por Guillermo el Conquistador, que por eso se le conoce como Guillermo el Conquistador, porque logra conquistar toda la isla de Inglaterra con ayuda de los normandos descendientes de vikingos. Pero de todos estos reinos germánicos, el más importante, sin lugar a dudas, va a ser el reino franco. Los francos van a ser precisamente un pueblo de origen germánico que se van a asentar en las zonas que actualmente ocupan los países de Bélgica, Suiza y Francia. Van a formar un gran reino, el gran reino franco, y se va a dividir precisamente su ocupación en 2 dinastías. Por un lado, una dinastía importante, la famosa dinastía merovingia, que va a lograr precisamente asentar el poder franco en las zonas de Francia, Bélgica, parte de Alemania y Suiza entre los siglos V y VIII. Y esta dinastía de reyes merovingios va a ir decayendo en lo que va a ser denominado en últimas instancias como la de los reyes holgazanes, que son descendientes precisamente de los merovingios. Los reyes holgazanes van a ser denominados de esta manera porque no les interesaba gobernar. A los reyes holgazanes cedían el control del reino a los mayordomos, que eran precisamente los principales administradores del palacio. Con el tiempo, estos mayordomos van a adquirir mucho poder, logrando al final terminar por derrocar precisamente
a estos reyes holgazanes. El último rey holgazán proveniente de esta dinastía de los merovingios va a ser el rey Childerico III, que va a ser derrocado por un golpe de estado dirigido por uno de estos mayordomos llamado Pipino el Breve. Pero ¿por qué los francos son importantes? Porque los francos logran frenar un intento de invasión árabe proveniente desde la península ibérica. Como ustedes recordarán, en el 711, después de la batalla de Guadalete, los árabes, los musulmanes de origen árabe, han ingresado precisamente a toda la zona de la península ibérica y no se contentan con estos territorios, sino pretenden seguir expandiendo el imperio musulmán hacia el norte. Por eso es que van a tratar de invadir Francia. Ahí los musulmanes van a ser frenados por las tropas francas lideradas ¿por quién? Por Carlos Martel. ¿Quién es Carlos Martel? Pues es ni más ni menos que el papá de Pipino el Breve. ¿Recuerdan a Pipino el Breve, el que les mencioné hace un momento? Este mayordomo que derroca a Childerico III. Ya, pues bien. El papá de Pipino el Breve, Carlos Martel, o Carlos el Martillo, que es así como le conocían, va a dirigir a las tropas francas que frenan precisamente a las tropas árabes en la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo. Para la época en que muere, prácticamente el que había gobernado el reino franco había sido Carlos Martel, en reemplazo de una ausencia de un rey de esta antigua dinastía merovingia que había decaído precisamente en los reyes holgazanes. Sin embargo, se nombra un nuevo rey que va a ser precisamente Childerico III. El cargo de mayordomo va a ser heredado. ¿Y quién es el que asume el cargo de mayordomo? Pues Pipino el Breve. Entre el año 751 y 758, Pipino el Breve va a ser el mayordomo de palacio. Y va a ser precisamente este señor, Pipino el Breve, el que va a derrocar a Childerico III, último rey merovingio, conocido también como la de los reyes holgazanes. Él va a contar con la aprobación de gran parte de la nobleza franca y se va a proclamar rey de los francos en el año 751. De esta manera va a iniciar una nueva dinastía, que va a ser la dinastía carolingia. ¿Por qué? Pipino el Breve va a lograr formar un gran reino franco, pero con la cual va a lograr someter, por ejemplo, varias zonas de Aquitania, varias zonas de las Galias, algunas zonas de Germania, va a someterlas bajo el poder de los ejércitos francos de Pipino el Breve. Ahora bien, en esta época, la Iglesia Católica Romana tenía un problema. ¿Cuál era el problema de la Iglesia Católica Romana y que se va a repetir a lo largo de toda la historia de la Iglesia durante la Edad Media? Va a ser el siguiente. La Iglesia Católica Romana está en pugna con la otra iglesia, la Iglesia oriental, ortodoxa. ¿Qué sucede? Según lo estipulado por los antiguos decretos del Imperio Romano, la iglesia o el líder de la iglesia no era el papa, sino era el emperador. Pero en Occidente va a haber un problema. ¿Cuál? Que ya no había emperador. Por lo tanto, el obispo de Roma, desde la perspectiva del emperador del Imperio Romano de Oriente, al no haber emperador en Occidente, pues le debía lealtad ¿a quién? Al emperador del Imperio Romano de Oriente, es decir, al emperador de Bizancio. El obispo de Roma, el papa, que había acumulado gran poder y prestigio, tanto político como espiritual y económico, no quiere que su poder sea obviamente eclipsado por la imagen del emperador y por lo tanto no quiere guardarle lealtad y no reconoce la superioridad del emperador sobre la suya. Es decir, la Iglesia Católica Romana empieza a buscar algún tipo de aliado que pueda defenderlos frente a cualquier pretensión de intromisión que pueda venir desde el Imperio Bizantino. ¿Y a quién creen que encontró? Pues a Pipino el Breve, rey de los francos. Se produce entonces una alianza importante entre el reino franco y la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Pipino el Breve, el reino franco, el más importante de Occidente, se convierte en el protector de la Iglesia Romana Occidental. Y a su vez, la Iglesia Romana le da todo el prestigio espiritual defendiendo y avalando todas las pretensiones
que tenía Pipino el Breve. Por eso es que ya desde la época de Pipino el Breve hay una fuerte alianza entre el reino franco y la Iglesia Católica Romana. Esto va a ayudar al sucesor de Pipino el Breve. Cuando muere Pipino el Breve, según la ley germánica tradicional, sus territorios se tenían que dividir por igual entre todos sus hijos. Y Pipino el Breve tenía dos hijos, Carlos y Carlomán. Sin embargo, Carlomán va a morir en circunstancias misteriosas y por eso es que al final estos dos territorios en los que se había dividido el reino franco termina unificándose bajo la figura de Carlos, que va a iniciar una serie de campañas militares para ir aumentando precisamente el tamaño de la herencia dejada por su padre. Va a tener una guerra contra los lombardos, por ejemplo, en la cual se va a proclamar rey de Lombardía y va a mantener este protectorado sobre Roma. Va a tener una guerra contra los sajones, que van a ser derrotados precisamente por las tropas de Carlomagno, guerra contra los ávaros, e incluso va a tener una serie de campañas militares en contra de los musulmanes para tratar de expulsarlos de la zona de la península ibérica. Sin embargo, no lo va a lograr. Aquí va a hacerse famoso un sobrino de Carlomagno, que va a luchar precisamente protegiendo la retaguardia de su rey cuando éste decide volver a Francia. ¿Han escuchado hablar de el cantar de Roldán o el cantar de Rolando? Uno de estos cantares de gesta que aparece en la Edad Media. ¿Ya de dónde viene? Precisamente de este señor, del duque Rolán o Rolando, que se encarga de defender la retaguardia del ejército de Carlomagno cuando éste estaba retrocediendo sobre Francia. Y él va a encontrar la muerte precisamente en estas campañas militares. Pues bien, debido a la gran cantidad de campañas militares que había hecho Carlomagno y debido a que se había convertido en el principal protector de la Iglesia Católica, en la Navidad del año 800, en la Basílica de San Pedro, el Papa León III decide coronar a Carlomagno como emperador, buscando seguir la tradición que se había perdido con el eclipse del Imperio Romano de Occidente. Por eso es que Carlomagno va a tener precisamente la oportunidad de ser coronado como emperador. Carlomagno va a tener la intención de renovar el Imperio Romano de Occidente. Y por eso es que necesita importante apoyo y prestigio de la Iglesia Católica. Él buscaba que en Europa vuelva a existir un Imperio Romano bajo su dominio, evidentemente cristiano. Por eso es que va a iniciar una serie de reformas para este nuevo imperio que se va a conocer como el Imperio Carolingio. Es recién a partir de la Navidad del año 800 en donde nace el Imperio Carolingio con la proclamación de Carlomagno como emperador. Va a ocupar toda Europa occidental y lo que actualmente se conoce como Francia. Es el intento de reimponer precisamente el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, este intento va a ser evidentemente muy violento porque Carlomagno va a dirigir una serie de campañas militares en contra de población que, por un lado, no se quería convertir al cristianismo y por otro lado, poblaciones que estaban fuera del imperio y Carlomagno quería seguir aumentando y aumentando el poder imperial. No obstante, a pesar de estas campañas militares y de esta dura cristianización que va a sufrir Europa, vamos a tener una serie de reformas en el ámbito cultural y educativo, que se va a conocer como Renacimiento Cultural Carolingio. ¿Por qué? Porque en este esfuerzo de renovar o restituir el Imperio Romano Occidental, él va a buscar que los súbditos o los miembros de este imperio también tengan algún tipo de nociones educativas básicas para el pueblo en común y para la gente o para los nobles que estaban enviando a sus hijos a los monasterios y a las catedrales a estudiar, también tengan y reciban una educación ya mucho más compleja. En ese es en el ámbito cultural. Y en el ámbito territorial también vamos a tener una organización territorial de todo el imperio. Por ejemplo, la unidad administrativa mínima dentro del imperio carolingio van a ser los ducados, que básicamente son provincias. Perdón, condados, que básicamente son las provincias. Los condados son estas provincias pequeñas que van a estar bajo la administración de un conde. Los ducados van a ser unidades administrativas mucho más grandes.
que van a estar evidentemente bajo el liderazgo de un duque. Las marcas van a ser zonas de frontera, en donde el principal objetivo va a ser evitar que pueblos que no estaban bajo el dominio carolingio se introduzcan sobre las fronteras imperiales. Vamos a tener varias marcas a lo largo del Imperio Germánico, como la famosa marca hispánica, por ejemplo. ¿Por qué le dicen marca hispánica? Porque era el territorio de frontera que pretendía frenar cualquier tipo de invasión proveniente desde el sur. ¿Quién estaba liderando una marca? Pues el marqués. Y de ahí viene la tradicional forma de nombrar o denominar a los nobles dentro de la Edad Media. Para supervisar todo el territorio se debe enviar a un supervisor, que va a ser el Missi Dominici, encargado de regular y observar cuáles eran las funciones de todo el imperio. Y precisamente este Missi Dominici tenía la función de informar directamente al emperador. Habían dos, uno para asuntos eclesiásticos y otro para asuntos civiles. En el caso de la reforma cultural, se va a buscar volver al estudio de los clásicos en Roma, de la antigua Roma, perdón. Y por eso es que se va a reformar la educación. Vamos a tener, por ejemplo, tres niveles educativos. Por un lado, vamos a tener la escuela parroquial. La escuela parroquial se va a encargar de enseñar primeras letras, nociones básicas de matemática y sobre todo el catecismo. Es a través de las escuelas parroquiales en donde Carlomagno y sus funcionarios y también la iglesia trataba de que el cristianismo romano se expandiera sobre gran parte del imperio. Es ahí, en estas escuelas parroquiales, en donde se va a enseñar, por ejemplo, las primeras oraciones básicas del mundo cristiano, los primeros sacramentos y demás. Y se les va a conocer como escuelas parroquiales porque básicamente van a estar circunscritas a las parroquias. Todavía existen hasta el día de hoy. No sé si ustedes sean cristianos católicos, incluso cristianos protestantes. Existen las parroquias y las escuelas parroquiales, en donde básicamente les enseñan los dogmas principales de fe a todos los cristianos en general. Por ejemplo, mi familia es cristiana católica. Yo no soy muy creyente, evidentemente, pero por tradición a mí me bautizaron y me obligaron a hacer la primera comunión y luego me obligaron a hacer la confirmación. Y digo me obligaron porque yo no quería ir, pero me obligaron. Y por eso, ¿y en dónde recibí precisamente estos sacramentos? Pues básicamente en estas escuelas parroquiales que hay a lo largo de toda mi parroquia. No sé si ustedes sean muy creyentes o no, o participen de repente dentro de sus parroquias, pero por ejemplo, ¿de dónde vienen esta tradición de participar dentro de las comunidades parroquiales y demás? Pues de aquí, de Carlomagno, que reforma precisamente las formas o los niveles educativos. Evidentemente, subiendo un escalón, vamos a entrar a las escuelas catedralicias o monacales, que básicamente son las catedrales y los conventos. Aquí, en estas escuelas catedralicias o monacales, vamos a tener la enseñanza ya de cursos mucho más avanzados. Y evidentemente estaban reservadas para aquellas personas nobles que podían enviar a sus hijos a estos monasterios. O para entrar a un monasterio, no solo tenías que tener mucha fe y ser un profundo creyente y demás, no. Tenías que ser muy, pero muy inteligente. Tan inteligente al nivel de Sheldon Cooper o al nivel de Stephen Hawking o algo así. Tenías que tener un IQ pero muy, muy, muy elevado. ¿Por qué? Muchos dicen, por ejemplo, que la Edad Media es el oscurantismo, que hubo un atraso tecnológico, que no hubo un desarrollo de los conocimientos, y hoy sabemos que no es cierto. Lo que no hubo es que los conocimientos se propagaran a la mayor cantidad de la población. Pero eso es una cosa. Y decir que no hubo un desarrollo de los conocimientos durante la Edad Media es completamente falso. ¿Por qué? ¿En dónde se concentraron los avances científicos, incluso los conocimientos filosóficos occidentales? En los monasterios. En los monasterios vamos a tener un desarrollo artístico y cultural muy importante durante toda la Edad Media. Y por eso es que los monasterios van a ser la génesis de lo que luego va a ser lo que se conoce como universidades, que van a aparecer precisamente durante la Edad Media, sobre todo en la fase final. Pero ¿en dónde vamos a tener precisamente el desarrollo de los conocimientos durante la Edad Media?
aquí, en los monasterios, que obviamente no eran abiertos a todo el mundo y que el conocimiento no se impartía a todos, pero eso no quiere decir que no se haya desarrollado. Aquí en los monasterios vamos a tener, en las escuelas, perdón, monacales o catedralicias, vamos a tener el estudio de los clásicos, divididos en estos dos grandes grupos. Se van a enseñar las 7 artes liberales, que eran las 7 artes que se habían establecido durante el mundo clásico y que se habían dividido en el trivium y el quadrivium. Como ustedes sabrán, dentro de el trivium va a estar gramática, retórica y dialéctica o lógica, y dentro del quadrivium vamos a tener aritmética, geometría, astronomía y música, que va a ser precisamente los 7 cursos que van a llevar estos estudiantes dentro de estas escuelas monacales o catedralicias. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué la música está dentro del quadrivium? Porque si ustedes se dan cuenta, la música básicamente es contar. Algunos de ustedes tocan un instrumento, no sé, batería, guitarra, trompeta, o ha tocado en una banda, o en una orquesta o demás. Por ejemplo, si ustedes tocan un instrumento, pertenecen a una banda, no me dejarán mentir. Para que todo suene en armonía, para que todo suene precisamente en conjunto, eh, se necesita contar. No sé si se han dado cuenta, pero la música es básicamente contar. Contar tiempo, silencios, contar momentos. Es contar, estás contando todo el tiempo. Cuándo entrar, cuándo no entrar. No sé si se han dado cuenta de esto, para que se pueda encontrar la armonía y demás. Es por eso que la música entra dentro también de, tiene lógica que entre dentro de el cuadrivio. Generalmente, pulsos, por ejemplo, generalmente, que es el metrónomo, por ejemplo. Hay varios músicos que dicen, yo toco con inspiración, pero en realidad si quieres ser gran músico, tienes que tocar con metrónomo y practicar con metrónomo. Por ejemplo, yo toco de forma aficionada, pero he conocido músicos que tocan precisamente con metrónomo y con tiempos bien establecidos y todo. Pero bueno, como les decía, la música va a ser importante. ¿Por qué? La música, como la conocemos en Occidente, van a ser aquí. ¿De dónde sale esta forma de dividir el espectro musical en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, las 7 notas musicales? De aquí, de estos experimentos y de estos estudios de la música que van a tener estos señores. De aquí salen los cantos corales. ¿Han escuchado los cantos corales que hay en las iglesias? Que hasta ahorita se siguen practicando. De los cantos corales de la música occidental va a nacer la música clásica. De la música clásica va a nacer los diferentes, con la experimentación y demás, y combinándolos con ritmos evidentemente nativos de diferentes partes del mundo, van a nacer diferentes expresiones musicales. De Occidente, obviamente. Por ejemplo, de ahí podemos extraer el jazz, el blues. Del jazz, del blues sale el rock and roll, del rock and roll sale el rock, y del rock salen todas sus variantes, pop rock, metal, punk rock, rock progresivo. Del mismo rock and roll y del rock nace el pop, que básicamente es convertir popular a un estilo musical. De ahí va a salir precisamente, de ahí va a salir precisamente todos los géneros musicales que se escuchan en Occidente, que luego ya se van a mezclar con otras cosas. Por ejemplo, el reggaetón es la combinación de uno de los elementos musicales occidentales con percusión africana, por ejemplo. Y ahí va a salir un montón de ritmos musicales. Pero en la actualidad, cuando estudiamos música, siempre la estudiamos con do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pentagramas y todo eso. ¿De dónde viene? Pues viene de aquí, de estos estudios primigenios, primarios que hicieron estos monjes en el quadrivio, entre el trivio y el quadrivio, los que estudiaban música. Bien, vamos a tener la escuela palatina también. La escuela palatina va a funcionar en la capital del imperio, que va a ser Aquisgrán. La escuela palatina va a tener como principal función la formación de los administradores imperiales. Los administradores imperiales van a provenir de la nobleza y precisamente van a formarse aquí, en estas escuelas palatinas, que por cierto estaba dirigida por Alcuino de York, uno de los más grandes sabios e intelectuales de esta época. De hecho, Carlomagno va a buscar rodearse de intelectuales para poder iniciar este proceso de reforma cultural. Vamos a tener a sabios como los extranjeros italianos, Pedro de Pisa, Paulino y Paulo Diácono, a los españoles Primenio y Teodeulfo, y sin lugar a dudas el que va a
ser consejero de Carlomagno y le va a enseñar gran parte de sus conocimientos a Carlomagno, va a ser Alcuino de York. Toda esta reforma carolingia va a darle un gran impulso a las letras, a las ciencias, a las artes y sobre todo, evidentemente, a la educación. El imperio carolingio no va a durar mucho, va a durar hasta el año 843 después de Cristo. ¿Qué sucede? Cuando muere Carlomagno, el que asume el poder va a ser Luis el Piadoso, que va a gobernar entre los años 814 a 840. Luis el Piadoso o Ludovico Pío, que son la misma persona, va a tener varios hijos y precisamente cuando él muera, el gran imperio carolingio se va a dividir entre los hijos de Luis el Piadoso. Van incluso a luchar entre ellos y luchar contra su padre para reclamar alguna parte de la herencia. Y por eso es que al final este colosal imperio que había sido el sueño de Carlomagno termina dividiéndose. El poder central termina debilitándose. Los señores locales empiezan a tener más poder e importancia dentro de lo que antiguamente era un reino centralizado, como era el imperio carolingio. Vamos a encontrar aquí entonces el ascenso de los señores feudales, que van a ir acumulando gran cantidad de poder y prestigio dentro de todo este territorio, y estos señores locales a la larga se van a convertir en ¿quiénes? En los señores feudales, iniciándose entonces una nueva etapa en la Europa occidental que va a ser conocida como el feudalismo. No toda la Edad Media va a ser sinónimo de edad feudal, ni en toda Europa occidental se va a establecer el feudalismo. En ciertas partes de Francia, Alemania y algunas zonas de Italia vamos a tener precisamente esta característica, pero no en toda la Europa occidental. Precisamente este debilitamiento del poder central va a favorecer a que tribus bárbaras, pueblos bárbaros, inicien una nueva ola de invasiones, conocidas como la segunda ola de invasiones bárbaras, producidas entre el siglo IX y el siglo X. Estamos hablando de qué pueblos? Sarracenos, que vienen del norte de África, por ejemplo, que van a ir asolando las costas del Mediterráneo. Estamos hablando de pueblos de origen, pueblos de la zona de la Europa Oriental, que van a iniciar precisamente una serie de invasiones, varegos y demás. Y estamos hablando de los famosos vikingos. ¿Han escuchado hablar de los vikingos? Imagino que sí. Los vikingos van a ser una población de origen germánica que vivía precisamente al norte del continente europeo. También van a ser llamados normandos o hombres del norte. Van a iniciar precisamente sus saqueos, sobre todo en la isla de Britania, llegando a asolar las zonas de Irlanda. Los vikingos van a ir asolando las costas de Francia, incluso van a llegar a la España, a la España de origen musulmán, el Al-Andalus, también van a ingresar, por ejemplo, hasta el río Guadalquivir, van a ir asolando todos estos territorios con sus famosos barcos drácars o barcos vikingos. Los vikingos van a ser expertos en los combates rápidos, entraban, golpeaban, saqueaban y con la misma se retiraban. Van a llegar precisamente hasta la misma Constantinopla. Los vikingos van a tratar de sitiar Constantinopla y tomar la ciudad. No lo van a lograr, pero por ejemplo, sus hazañas van a ser tan conocidas que el mismo emperador va a utilizarlos como guardia personal, la famosa guardia varega, por ejemplo. Pero bien, vamos a tener entonces a los vikingos campeando a sus anchas durante estos periodos, épocas en las que precisamente los reinos descendientes del Imperio Carolingio no logran una unidad política y son precisamente, y por estas invasiones bárbaras o por esta segunda oleada de invasiones bárbaras, que los señores feudales alcanzan más poder, porque como el poder central no puede defender a la población de estas invasiones, los señores locales empiezan a organizar las defensas de todos estos territorios. Pues bien, mientras esto estaba pasando en la Europa occidental, mientras se estaba desarrollando
el Imperio Carolingio, mientras está desapareciendo el Imperio Carolingio y estamos entrando en Europa Occidental a lo que se conoce como la Edad Feudal, vamos a tener otras formaciones imperiales que van a ser importantes para esta época, como por ejemplo el Imperio Bizantino, que va a desarrollarse desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Poco más de 1000 años de existencia la que va a tener este colosal imperio. El imperio bizantino va a tener su génesis en la división hecha por el emperador Teodosio. Teodosio va a ser el emperador romano que juzga que el imperio es muy grande y por lo tanto se hace necesario dividirlo en dos territorios con jurisdicciones distintas. Va a ser Teodosio en el año 395 el que va a dividir el imperio en dos. Para Arcadio le va a dar el imperio bizantino o imperio de Oriente, y para Honorio le va a dar el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente no va a sobrevivir mucho, ya que en el siglo V después de Cristo va a terminar desapareciendo, pero el imperio bizantino sí va a lograr sobrevivir durante 1000 años más, durante toda la época de la Edad Media. ¿Qué vamos a tener aquí? El imperio bizantino va a ser una colosal formación política, cuya principal ciudad va a ser la ciudad de Constantinopla o Bizancio, de ahí viene el nombre de imperio bizantino. El imperio bizantino va a deber su gran poder e importancia política y económica debido a la ubicación misma de la ciudad de Bizancio, que va a estar en una zona muy bien favorecida para el comercio, ya que va a ser el nudo que va a conectar las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Por eso es que el imperio bizantino va a vivir más que de la agricultura, va a vivir del comercio y de los impuestos que se cobraban a las rutas comerciales. Va a ser en un primer momento una colosal formación política que a lo largo de los años va a ir perdiendo territorios. Va a ser tan importante el imperio bizantino que la moneda bizantina durante mucho tiempo se va a convertir en la principal moneda de intercambio a nivel mundial. Va a sufrir una serie de intentos de invasión por parte de grupos como persas, árabes, turcos y también pueblos de origen germánico. Me parece que tenemos un receso de 5 minutos. Cuando volvamos de este receso de 5 minutos, vamos a seguir hablando de los bizantinos para luego hablar de los musulmanes y por último hablar de las cruzadas. Así que nos vemos en unos 5 minutos, compañeros.